El dispensacionalismo es otra plaga, pero además el dispensacionalismo, primero, lo inventaron dos jesuitas en el siglo XVII como un arma contra la reforma, dos jesuitas españoles, además, que se llamaban Lacunza y Rivera y que intentaron hacer fortuna en las Indias. Del dispensacionalismo no hizo absolutamente nadie caso. O sea, quiero decir, no es que se combatiera desde el campo evangélico, es que se despreció directamente como una majadería, y en un momento determinado el dispensacionalismo vuelve a aparecer a inicios del siglo XIX en Gran Bretaña, cuando se reeditan los libros de Lacunza y Rivera, y no tienen el menor impacto en el mundo evangélico. En el mundo evangélico queda limitado a un sector de las asambleas de hermanos que se dividen precisamente por el dispensacionalismo, y cuando realmente se extiende en el mundo es gracias a la Biblia de Scofield. Y claro, la Biblia de Scofield ya viene de Estados Unidos, fue la primera Biblia de estudio y efectivamente sostiene el dispensacionalismo, que además es muy apoyado por las comunidades judías por razones obvias. Es decir, pasamos de una teología en que efectivamente pues, el que no crea en Jesús ha sido desgajado del olivo de Israel, como dice Pablo, a una teología en la que parece que casi los judíos tienen su propio camino de salvación, que no tiene nada que ver con el camino de salvación de las Escrituras, ¿no? Y entonces el apoyo entre bastidores que han dado lobbies judíos al dispensacionalismo es colosal, pero no ha sido por razones de difusión de la verdad bíblica, ¿no? Sino por otro tipo de razones. Yo estaba plenamente convencido que de pronto tenía más origen digamos, desde el protestantismo. No, No, el no, no. dispensacionalismo es totalmente ajeno al protestantismo. Los primeros que lo trazan, y lo trazan como un instrumento contra la reforma, son dos jesuitas españoles que se llaman Lacunza y Rivera, que las obras de ellos se pueden encontrar, no son fáciles de encontrar, pero hay alguna reedición yo las tengo, que se pueden encontrar. Y ellos lo hacen fundamentalmente para crear un sistema escatológico que niegue que el hombre de pecado es el papado, que es la tesis de los reformadores, que ese hombre de pecado que ya estaba operando en la época de Pablo, pero que se iba a manifestar cuando desapareciera el obstáculo que era el Imperio Romano, pues era el papado. Y entonces ellos dicen, no, esto no puede ser, porque nos identifica de una manera muy clara, y entonces el hombre de pecado es alguien que va a aparecer en el futuro, es un príncipe político, etcétera. Y claro, la pregunta es, ¿y cómo estaba operando en la época de Pablo si es un príncipe futuro? ¿Han tenido 20 siglos o 16, 17 siglos al príncipe por ahí escondido? O sea, esa interpretación es ridícula, aunque sea muy extendida. Y de hecho, dentro del protestantismo, el dispensacionalismo es despreciado. O sea, es una estupidez tan grande que ni siquiera se molestan en detenerse en ello, porque de hecho, durante los siglos XVI y XVII, mayoritariamente los teólogos protestantes o son lo que ahora se llaman premileniales históricos, que son algunos, o muchísimos son postmileniales. Es decir, creen que antes de la segunda venida de Cristo y de la crisis final, lo que va a haber es una grandísima época de avivamiento